La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Saludos cordiales, amigos, amigas que nos están sintonizando en esta nueva emisión del programa Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y Educación Popular, ALER. Bienvenido a usted, amigo, a usted, amiga, que en cualquier parte de esta América Latina y el Caribe, de esta Avia Yala, está pendiente de estos espacios de reflexión. También son espacios de formación y hoy creo que de forma particular será uno de esos espacios de formación, de profundizar justamente sobre los denominados BRIT, que justamente en el mes de agosto se reunieron y vamos a conocer cuáles fueron parte de estos acuerdos. Adalid Arciénega, ¿qué tal estás? Un abrazo hasta Bolivia. ¿Cómo estás, Yolani Pérez? Un gusto saludarte allá hasta Honduras. Un fuerte abrazo para los hermanos y las hermanas que se conectan a través de ALER, esta red que está presente en todo el continente, allá donde todos somos de el mismo corazón, del mismo sentir y por supuesto interesados con todo lo que se va desarrollando en el continente. Tú ya lo venías adelantando. Hoy hablaremos de estas economías emergentes y para ello tenemos un invitado de lujo que me gustaría tú ya vayas presentándolo. Sí, le damos la bienvenida, agradecer que nos acompañe en este espacio de Voces sobre la Mesa y esperamos que no sea ni el primero ni el último, que nos acompañe a comprender estos temas. Enrique Piña es justamente quien nos acompaña hoy y contarles, ¿verdad?, que Enrique es experto en estos temas y sobre todo nos va a adentrar. Él es economista, analista y calificador de riesgo bancario. Nos va a profundizar sobre estas economías emergentes y cómo pintamos ahí los latinoamericanos y las latinoamericanas en torno a las decisiones que se toman o que toman las grandes potencias. Luis Enrique Piña, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a los radioescuchas de toda América y también a las personas que logran vernos a través de la transmisión por Zoom. Bueno, comenzar con ese ABC. ¿Cómo comprender qué son los BRICS? Luis Enrique, cómo la gente que nos está escuchando y que muchas veces estos temas económicos, de decisiones geopolíticas, son muy complicados y cómo influyen en la vida del ciudadano y ciudadana de a pie. Excelente pregunta, porque lo primero que hay que hacer es hablar de contexto y de decir qué significa el acrónimo BRICS. Está referido a distintos países, economías emergentes que han sostenido el crecimiento económico del planeta durante los últimos 20 años, de todo lo que va desde que arrancó el milenio. Estamos hablando inicialmente por allá del 2001, cuando se consolida el término BRIC, Brasil, Rusia, India, China, y por 2010 se hace la inclusión de Sudáfrica y pasa a llamarse BRICS. Estas economías, como les comentaba anteriormente, han sido las responsables de más del 50% del crecimiento económico mundial en los últimos 10, 15 años. Por eso la importancia y relevancia que tienen estas economías dentro de la dinámica económica del planeta. Muy bien, Luis Enrique. Si hablamos del momento de BRICS, se podría decir que es el concepto o la sigla que está muy de moda y que además se está convirtiendo en una especie de modelo alternativo a lo que significa el G7. De todas maneras, y haciendo una gran comparación entre ambos, ¿cuál sería la diferencia entre los países del G7 y por supuesto los que integran BRICS? Bueno, en un principio, y también para hacer un poco de recuento, tenemos que hablar de que estos 5 países hoy
representan aproximadamente el 25% del Producto Interno Mundial, un poco por debajo haciendo la comparación con el G7, que está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Italia y el Reino Unido, que además se le añade la Unión Europea como un todo, que está alrededor del 28% del porcentaje de Producto Interno Bruto global. Y estas economías occidentales, hablando principalmente de las del G7, los BRICS buscan surgir, como tú bien lo comentas, como una alternativa, como un contrapeso en términos geopolíticos dentro de la dinámica económica mundial. En este caso, hablando de los BRICS, tenemos países como Rusia y países como China, donde todos sabemos y los que no lo sabemos podemos estar de acuerdo en que sus regímenes políticos no son al 100% una democracia en ciertos casos, a diferencia en este caso de Brasil, Sudáfrica y la India. Y entonces tenemos un compendio de países que tienen características geoeconómicas bastante distintas. Sin embargo, estos cinco países, de estos cinco, disculpen, cuatro son de los principales exportadores de materia y de productos agrícolas. Adicionalmente, tenemos que más o menos el 18% del comercio mundial lo concentran estas economías. También concentran aproximadamente el 30% del territorio físico. Estamos hablando de los países de territorios más extensos, Rusia, China, Brasil, por ejemplo. En el caso contrario del G7 tienes a Canadá, también a Estados Unidos con territorios extensos y concentran aproximadamente el 40% de la población mundial. La expansión de los BRIC en contraposición con el G7 básicamente es una opción que plantea China y que plantea Rusia como grandes potencias, no solamente desde el punto de vista económico. China es el segundo país o la segunda economía más grande del planeta después de Estados Unidos, y se dice que en un futuro no muy lejano pudiera ser inclusive más grande que Estados Unidos en términos económicos, más allá de su modelo político y de todas las implicaciones que tiene China, que es una gran fábrica, una gran factoría dentro de todo el planeta. Luis Enrique, personalmente, ¿crees que esta alianza de esas economías emergentes son en sí una alternativa, una opción frente al actual modelo? Bueno, que hay que decirlo que el G7 ha tenido control de todo este tema de la política, la economía. ¿Son una opción para nuestras comunidades, para nuestra gente en América Latina? El surgimiento de este modelo, en contraposición, como lo conversábamos anteriormente, también viene con la formación de un banco de desarrollo que tiene también una gran posición importante, el nuevo Banco de Desarrollo, que es financiar y promover proyectos de infraestructura y propiamente dicho de desarrollo dentro de la región. Evidentemente, países en los cuales les cueste el acceso al financiamiento internacional y tengan que elegir ciertas reglas o tengan que adherirse a ciertas reglas impuestas en términos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ven en este nuevo Banco de Desarrollo asociado a los BRICS, que su presidente es Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, definitivamente ven una opción viable, porque una de las características y de los postulados que han hecho importantes dentro de este esquema es que no ponen condiciones mínimas como efectivamente lo hace el Fondo Monetario Internacional y el Banco. Bueno, yo, Luis Enrique, me voy a colgar de esta aclaración que tú dabas. Y evidentemente, el año 2014, estos países, los BRICS, fundaron a lo que tú bien lo decías, el nuevo Banco de Desarrollo, y con un capital de 50.000 millones de dólares norteamericanos. Pregunto, ¿se convierte en una competencia para el Banco Mundial y para el Fondo Monetario Internacional esta alternativa de banca? De hecho, fíjate que ya está alrededor de los 100.000 millones de dólares la capacidad de financiamiento. Se han entregado para proyectos aproximadamente 33.000 millones de dólares, y
sí, definitivamente países que no están, digamos, en la forma correcta para optar o bien sea en las condiciones del Fondo Monetario o desde el punto de vista económico, no tengan la fortaleza, definitivamente este nuevo Banco de Desarrollo presenta una opción para financiamientos de proyectos de infraestructura, de desarrollo del país en el mediano y en el largo plazo, cosa que también desde el punto de vista de este Banco de Desarrollo y de los BRICS resulta altamente importante porque van teniendo presencia en cada uno de nuestros países a través de estos financiamientos que otorgan. Entonces, más allá de poder optar a esta calidad o a esta cantidad de monto de préstamo, también ellos tienen la posibilidad de posicionarse dentro de los países financiando diversos proyectos. Recuerden también que ahora mismo en agosto, cuando culminó la cumbre, se planteó y se van a anexar una nueva cantidad de países a los BRICS, lo que se va a llamar el BRICS Plus, entre los cuales está la República Argentina, está Egipto, está Irán, están los Emiratos Árabes Unidos y también está Arabia Saudita y Etiopía, teniendo presencia en cada uno de los continentes que conforman el planeta. Bueno, hay que recordar como parte también de esta proyección de los BRICS con otras temáticas que los ministros de Agricultura de los países emergentes han puesto esa promesa de apoyar a la erradicación del hambre y de la pobreza mundial para el 2023. Fue parte de uno de los compromisos que recientemente adquirieron. Esto se concretará ahí justamente porque son de los grandes problemas que está enfrentando el mundo. El tema de la desigualdad, el hambre y la pobreza siguen siendo hoy por hoy los grandes retos de cualquier país en el planeta. De cualquier país y de todos los continentes. De hecho, uno de los postulados principales es eso, erradicar el hambre, erradicar todo lo que tiene que ver con este problema a nivel del planeta para el 2030. Ese es uno de sus grandes postulados. Y como les comentaba anteriormente, estas economías, 4 de ellas, China es la primera, Brasil la segunda, India es la cuarta y Rusia la quinta, exportadores de productos agrícolas, lo que beneficia a una cantidad de países que pueden estar dentro de estos tratados y que pueden definitivamente optar a esta cantidad de productos agrícolas, no solo desde el punto de vista de la producción, sino desde el punto de vista del consumo. Parece retador, sinceramente, que en 6, 7 años se logre desplazar el problema del hambre en el planeta como ellos lo plantean. Sin embargo, el solo hecho de que sea uno de sus principales postulados definitivamente los hace ser bien vistos en términos de grupo económico en comparación al resto de los grupos que conforman, en este caso, la economía mundial. Luis Enrique, tú bien lo decías al inicio de la entrevista, que BRIC se acuñó a inicios del siglo y que se debía justamente a las altas tasas de crecimiento de estos países. Y bueno, luego ya por el 2010 viene la incorporación de Sudáfrica. Pero en todo caso, ¿cómo consiguen esta alta o este crecimiento de sus tasas estos 5 países? O como algunos dicen, tal vez para debilitar el concepto que ellos manejan, que solo se trataría de marketing financiero. Mira, es muy interesante tu pregunta y bien profunda en el sentido de evaluar la calidad del crecimiento. China, Brasil, Rusia estuvieron creciendo, principalmente China, de tasas alrededor del 8-10% durante los últimos años, antes de la crisis financiera que tuvo lugar en el planeta por allá por finales del 2008-2009. Igualmente Brasil, después vino todo el tema del boom de los commodities. La cantidad de crecimiento fue importante. Brasil estuvo creciendo a tasas del 4, 5, 6% en promedio durante muchos años. Sin embargo, de la mitad de la década pasada para acá se ha visto una ralentización de este crecimiento de estos países. Sin embargo, haciendo la comparación con países ya industrializados y países ya sólidos en términos de crecimiento económico, su crecimiento sigue siendo
por encima del crecimiento promedio de la región, por encima del crecimiento promedio de otros países emergentes, lo que sigue influyendo, como les decía al principio de nuestra discusión, los países que aportan la mitad o un poco más de la mitad del crecimiento económico mundial. Estamos hablando que China es la segunda economía del planeta, Brasil es la economía más grande de América, junto con México. Rusia es una economía grande también, a pesar de todos los conflictos geopolíticos en los que ha estado inmerso en estos últimos 2 años, o en este último año, principalmente con el conflicto con Ucrania. Pero lo importante de esto y la incorporación de Sudáfrica y de la India, que es el país que hoy está creciendo más y tiene mejores ratios de crecimiento esperado, tanto para el 2023 como para el 2024. Estamos hablando de que la India estará creciendo, según cifras del Fondo Monetario Internacional, alrededor de 6.3% tanto en 2023 como en 2024. China estará creciendo 5% según estas estimaciones en el 2023, 4.2% en el 2024. Ya Brasil, Rusia y Sudáfrica con un crecimiento menor, sin embargo, siguen aportando. Brasil 3.1% en el 2023, 1.5% para el 2024, y Rusia, inmersa en todo este conflicto que brevemente conversamos anteriormente, 2.2% y 1.1%, y Sudáfrica, siendo la economía más pequeña de todos estos, de este conglomerado de países, su crecimiento estará alrededor de un 0.9% y 1.8% en el 2024. Más allá de marketing financiero, que era tu pregunta puntual de hace unos minutos a Ali, definitivamente sí hay un impacto de crecimiento económico de estos países en el crecimiento económico mundial. A propósito de América Latina y el Caribe, de esta región, ¿qué le aporta la figura de Luis Ignacio Lula da Silva a esta alianza de las economías emergentes, crees, Luis? Mira, fíjate que dentro de los países que conforman los BRICS, China definitivamente es el país que tiene más propensión a la expansión del grupo y del modelo económico, por ser ellos el 70% de este grupo en términos de ser la economía más grande. Brasil está bien cauteloso en este tema de la incorporación de nuevos actores. Sin embargo, como tú bien comentas y hacia dónde va tu pregunta, la posición de Lula Lula es un activo para Brasil en este caso, dentro de todo este proceso, y definitivamente su importancia relativa es bastante grande. Recordemos que durante los mandatos anteriores de Lula, Brasil tuvo sus ratios de crecimiento bastante importantes y sacó a Brasil de una merma económica que existía por allá por décadas anteriores. Luis Enrique, mira, yo escuché con bastante atención las cifras, los porcentajes que tú dabas, y claro, mientras que China multiplicó casi por 3 su Producto Interno Bruto, de 6 billones a casi 18 billones de dólares norteamericanos entre el 2010 y el 2021, las economías de Brasil, Sudáfrica y Rusia están moderadamente estancadas en ese periodo. Y bueno, India consiguió duplicar su producción y está pasando a repuntar nuevamente. Pero la pregunta es, ¿por qué no hay un crecimiento parejo, igualitario dentro de estos países? O en su caso, tal vez el resto, los 4 países, estarían haciendo el trabajo para el posicionamiento de China. Principalmente por las características de cada una de estas economías y cómo influyen en la misma. China tiene un potencial exportador importantísimo dentro no solamente del grupo económico, sino también a nivel mundial. Entonces, una vez que China se ve afectada por las distintas crisis que han acogido la economía mundial en los últimos años y ha disminuido su capacidad de producción y su crecimiento económico, esto impacta directamente al resto de las economías que son comercializadoras o que comercializan en términos de comercio internacional, valga la repetición del término, con China.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros acá en Venezuela y en muchas partes de la región utilizamos la frase que cuando a China le da gripe, a los países de América les da neumonía, le da Zika, le da chikungunya, le da cualquier otra enfermedad mucho más fuerte que lo que le dan los chinos con un simple resfriado. ¿Por qué? Porque el potencial que tiene China sobre el resto de las economías, principalmente las economías de América, es muy importante. De hecho, hay una frase conocida como la sinodependencia, que es la dependencia de América Latina como un conjunto de China, que hizo que el Producto Interno Bruto de la región se multiplicara por 2, se duplicara en los últimos años. Hablando de la región de América Latina. Bueno, sabemos que exactamente el 22 de agosto inició esta cumbre que tenía como labor o se había planteado como grandes objetivos. Uno, el que ya mencionabas, todo lo que tenía que ver con la ampliación del grupo, y el otro, el tema de la moneda común, esta cumbre que se desarrolló en Johannesburgo. ¿Cómo valorarías ese encuentro que vienen haciendo desde el año 2019? O sea, ¿qué otros temas te parece que son importantes resaltar sobre ese espacio que tuvieron en agosto pasado? Mira, fíjate que es importante el tema de la moneda común y del proceso de desdolarización al que ellos han venido llamando, cosas que en el muy largo plazo o en el mediano plazo principalmente no pareciera ser tan viable y factible. Fíjate que entre los BRICS solamente el comercio del grupo en dólares o utilizando el dólar estuvo alrededor de un 28%, pero si analizamos un poco más el tema de las reservas de divisas en el mundo, el 59% es dólar de los Estados Unidos. Estamos hablando de que el 59% de las reservas de divisas del planeta está en dólares. Tienes aproximadamente un 20% en euros, un 5 y pico por ciento, un 5.4, 5.5% en el yen japonés, después tienes la libra esterlina con un 4.6, 4.8%, y muy rezagado tienes el renminbi chino aproximadamente con un 2.5%. Entonces, impulsar el tema de la moneda común, impulsar la desdolarización de la economía mundial es una labor bastante grande a la cual ellos tienen que apuntar y que no se ve tan cerca en el ocaso del tiempo, en términos de corto, mediano y largo plazo. Luis Enrique, ya el tiempo se nos va acabando, pero sin embargo no me voy a quedar con esta última pregunta que tengo para ti. Es importante para los BRICS el tema del cuidado de la casa común, del medio ambiente, de la madre tierra o de la Pachamama, como ustedes prefieran decirlo. ¿Realmente les representa algún tipo de análisis y de reflexión? Mira, es una pregunta complicada, la dejaste para el final. Mira, en mi opinión particular y de acuerdo a las cosas que uno lee y estudia con respecto a esto, definitivamente tiene un punto de importancia relativa, sobre todo cuando tratas de verlo en el contexto de que uno de sus principales objetivos o de sus principales puntas de lanza es el tema de lograr cerrar la brecha del hambre y de la pobreza. Sin embargo, cada uno de estos temas, los temas de industrialización y los temas de producción, evidentemente tienen un impacto importante en todo lo que llamamos nosotros la parte verde y la parte del ecosistema. En términos generales, yo diría que sí tiene una importancia relativa. Sin embargo, a medida que los países van desarrollándose y van creciendo, cada vez más están tendiendo a tomar más en cuenta este aspecto de la economía. Los países industrializados y los países desarrollados hoy son los que más, en donde más tiene peso este aspecto ambiental. Yo diría que no lo descuida este grupo económico, sin embargo, no está a nivel de países altamente desarrollados, en donde inclusive se están buscando temas de energías alternativas y todo lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente.
Y Luis, ya también para cerrar, todo esto que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Y sobre todo la posición que está teniendo Occidente con esta guerra de Israel contra Gaza, por ejemplo, ¿puede cambiar algo esos planes que los BRICS se enmarcaron a partir de finalizar esa cumbre? ¿Mueven algo todo el tema de la geopolítica, estas guerras y mayor crisis, conflictos que tiene el mundo? Mira, sin duda que sí tiene un impacto importante, sobre todo porque allá en el Medio Oriente y todo lo que está pasando ahora mismo en la Franja de Gaza, en el Estado de Israel y en el Estado de Palestina y Cisjordania, tiene un impacto con la incursión potencial de Irán en este conflicto. Recuerda que ese conflicto básicamente es un conflicto étnico-religioso que tiene que ver con la parte suní y la parte chií de los musulmanes, y definitivamente hay aliados del mismo corte de pensamiento religioso, del mismo corte de doctrina religiosa. No quisiera entrar mucho en detalle en eso, un tema bien complejo y complicado. Sin embargo, desde el punto de vista económico, definitivamente va a tener impacto en los mercados, va a tener impacto en el precio de la energía y va a tener impacto en países como en el nuestro, como en Venezuela. Inclusive, no sé si ya vieron las noticias de que hubo una aproximación entre Estados Unidos y Venezuela en términos de una flexibilización de sanciones sanciones económicas que se impusieron a nuestro país, y ha venido flexibilizándose más allá de por un tema de unos acuerdos políticos que efectivamente se están logrando, buscando un tema de un espacio dentro de un potencial conflicto geopolítico que ya no solamente lo tiene en Asia, en Euroasia con Rusia y con Ucrania, sino que ahora también afecta al Medio Oriente, y todos sabemos que el Medio Oriente es un hervidero de conflictos, y como región es el principal reservorio de energía, hablando de petróleo y de gas natural del mundo. Como país es Venezuela, pero como región el Medio Oriente es la región que tiene las mayores reservas tanto de petróleo como de gas del planeta. Nos acompañó hoy en Voces sobre la Mesa Luis Enrique Piña desde Venezuela para comprender un poco más estas economías emergentes y todo este concepto que va por detrás de los BRICS. Le saluda a Dalit Arciénega desde Bolivia, desde la red ACLO de Bolivia. Me despido también mandándole un fuerte abrazo a mi compañera de trabajo, Yolani Pérez, allá en Radio Progreso en Honduras. Un gusto, Yolani. Gracias a Dalit, muchísimas gracias Luis Enrique Piña por permitirnos. A ustedes por la invitación. Gracias, y es una tarea también desde estos medios de comunicación comenzar a aportar a esa formación que tanto requiere nuestra audiencia, ¿verdad? Entender, por ejemplo, que tenemos que salir de nuestros países, de nuestra región y comprender lo que está ocurriendo en el planeta. Nos sintonizamos la próxima semana en otro programa de Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.